por eso el día de hoy te quiero hablar acerca de algo que nos impulsa a orar y que es importantísimo para orar. Bueno, y antes de esto, de lo que te quiero mencionar, de la oración, y hay un pasaje, esto no se los había mencionado, pero si pueden buscarme, Mateo capítulo 6, verso 6. Hay algunas veces que oramos y oramos públicamente, pero mira lo que dice Mateo 6:6. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Vamos a comenzar. Dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. No dice entra en grupo. Ora con toda la gente. Esos son diferentes tipos de oración. ¿Que se puede orar con toda la gente? Claro que sí. ¿Que se puede orar, que tener compañeros de oración? Claro que sí. Y es importante. Pero aquí está hablando de un tipo de oración esencial para el crecimiento. Es la oración en privado. La oración personal. La oración en la cual nosotros nos estamos comunicando con Dios, donde nosotros tenemos esa relación directa con Dios. Por eso, qué bueno que podemos orar con otras personas, pero sabes que cuando estamos orando directamente, eso es una relación personal. Eso es una relación. Y hay personas y cristianos, y que han sido por mucho tiempo cristianos, pero que no tienen esta vida de oración privada, personal. Entonces, donde hablamos con el Señor. Y si no tenemos esa oración privada ni personal, entonces, ¿cómo nos afecta? Que no crecemos. No crecemos en nuestra vida espiritual. Y al no crecer en nuestra vida espiritual, ¿qué sucede? Nunca vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque nos quedamos, viene la prueba y nos derrumba. Vienen las circunstancias y nos derrumba. ¿Por qué? Porque no sabemos luchar y no luchamos y no utilizamos todo lo que el Señor nos ha dado. Hay una persona, se llama E.M. Bounds, y este señor dijo esto: el dejar de orar es fracasar a lo largo de toda nuestra vida. Fíjate esto. Si no oramos, fracasamos a lo largo de toda nuestra vida. Es fracasar en el deber, en el servicio y en el progreso espiritual. O sea, no estamos progresando espiritualmente si no tenemos ese tiempo personal. Dios desea ayudar al hombre. ¿Y cómo nos ayuda? A través de la oración. Por lo tanto, aquel que no ora está robándose a sí mismo de la ayuda de Dios. Porque es la forma que Dios quiere bendecirnos. Entonces nos estamos robando la misma ayuda de Dios, colocando al Señor en una posición en la que Él no podrá ayudar al hombre. Imagínate esto, Él nos quiere ayudar. Pero Él quiere que vengamos a Él. Él quiere que hablemos con Él. Él quiere que estemos en comunicación con Él. Entonces, por eso Él enseña que debemos de aprender a orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1 dice esto. Si lo pueden poner, por favor, Lucas 18:1. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Entonces, ¿en qué no podemos darnos por vencidos? En orar, en hablar con Dios. Y te voy a decir, una de las cosas, no sé si alguna vez te has enojado con alguien. ¿Alguna vez en tu vida te has enojado con alguien? Levante la mano. Para ver quién es el mentiroso que no levanta la mano. ¡Todos! Y cuando nos hemos enojado con alguien, ¿queremos hablar con esa persona? No. Y hay algunas veces que estamos enojados y no sabemos por qué. Y estás enojado. ¿Y por qué? ¿Qué pasa?
Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno se enoja? Deja de hablar. El día de hoy yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Estás enojado con Dios? Pues ¿por qué? Pues no le hablas. ¡Wow! No le hablas directamente. Ahora, no cuenta el decir, ¡ay, mamita! O ¡ay, Diosito mío! Ya oré. No. Eso te estás aventando un grito, ¿verdad? Y nada más, no, orar es hablar con Él. Entonces, te voy a decir algo. Es importante, ¿cuántos de los que estamos aquí están en lo que le llamamos compañeros de oración, que oramos en la mañana? Si eres un compañero de oración, hombre o mujer, levanta tu mano. Aquí hay varias personas, me da mucho gusto. Y si tú dices, ¿qué es eso? Las personas que ahorita levantamos nuestras manos, somos personas que nos levantamos a la hora que nosotros decidamos y oramos media hora, pero oramos con una persona por teléfono. Le llamamos compañeros de oración por teléfono. Y cada 15 días cambiamos de compañero de oración y nos entregan peticiones de oración de muchas personas de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, en esa media hora estamos orando por esas necesidades. Entonces, y yo te recomiendo, si no eres parte de compañeros de oración, te voy a decir, hay personas que están orando aún desde las 4 de la mañana, porque es la hora que se levantan. O hay personas que aún de la iglesia que se levantan más temprano que las 4, pero a las 4 se paran un momento para orar esa media hora. Y es algo bueno y pues buenísimo. Es importantísimo y dice la palabra, cuando 2 o más se pusieren de acuerdo sobre algo, entonces Dios contesta. Entonces es importante ese tipo de oración, importantísima, muy buena. Pero si nada más haces esa oración. Ahorita leíamos, cuando ores, entra en privado. Y dice, a solas. He conocido personas que dicen, no, yo oro con mi pareja, con mi esposa y con mi esposo. ¡Ay, qué bueno que ores! En lugar de que te estés peleando, que ores con tu pareja, qué lindura, qué bueno. Pero si esa nada más es tu oración, necesitas orar a solas. Amén. Necesitas pasar este tiempo a solas. Y aquí dice, les contó una historia a los discípulos que debían de orar y nunca darse por vencidos. Entonces, esto es importantísimo, la necesidad de oración, porque la oración, te voy a decir esto, no es una opción. Es una necesidad vital para el cristiano. Y el crecimiento y la vida espiritual de un creyente siempre estará en proporción con su vida de oración. Fíjate esto. Siempre va a estar tu crecimiento o tu nivel de cómo oras y de tu relación con Dios. Entonces la vida de oración consiste en el ejercicio práctico no de vez en cuando, de la oración diariamente. Y te voy a decir, no basta con el saber o entender sobre las distintas áreas o elementos que comprende la oración. ¿Qué tipo de oración es esto? Y que más que todo es, habla con el Señor. Métete a solas y habla con el Señor. Entonces, te voy a decir, el día de hoy, ¿dónde estás, Domingo? Allá está Domingo. Ahí él me estaba hablando a las 5:55 de la mañana. ¿Verdad que sí, Domingo? Entonces, 5 minutos de charla antes de comenzar. A las 6 comenzamos a orar. Terminamos de orar a las 6:30. Ya oramos. Algunos podrán decir, ya cumplí. No, estoy haciendo lo mínimo que tengo que hacer. Pero yo necesito orar. Y después pasó un rato. O sea, me puse a leer la palabra y después yo ya me puse a orar. Y me puse a orar mi hora que oro, que estoy con el Señor. Entonces, y es algo tan
importante. Eso es vida. Eso es vida. Está produciendo ese desarrollo, ese crecimiento. Ahora, pero en esto que es vital de la oración, ¿qué nos impulsa a orar? ¿Qué es un ingrediente necesario para la oración? Uno de los ingredientes necesarios de la oración es la fe. Es creerle a Dios. Porque si tú no oras, si tú no tienes fe, nunca vas a orar. Entonces, si hay personas que dicen, es que no oro, ¿sabes por qué no oras? Porque no tienes fe. Necesitas fe. Necesitas fe para orar, para creerle al Señor. Amén. Necesitas fe. Entonces, la vida de la oración de un creyente será tan fuerte como lo sea su fe en Dios. Y la fe, la oración y la palabra siempre están interconectadas y se fortalecen mutuamente, proveyendo vida y salud espiritual. Entonces, por eso ahorita te quiero hablar de la necesidad de creer, de tener fe. Porque si tú no tienes fe, nunca vas a orar. No vas a orar, porque necesitamos la fe para orar. Necesitamos creer al Señor. Entonces, y quiero decirte 4 cosas de la necesidad de la fe. Número 1, la fe precede a toda oración contestada. Antes que el Señor conteste cualquier oración, tiene que haber fe. Tenemos que creerle al Señor. Amén. En Santiago 1, verso 6, dice de esta forma, si lo pueden poner, Santiago 1:6, dice: cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¡Wow! Entonces está hablando que la duda, que cuando no tenemos fe, no tenemos que esperar nada porque no vamos a recibir nada. Entonces, la oración tiene que ser precedida por fe. Entonces, la oración es de fe, es el único tipo de oración que Dios atiende, Dios contesta. Si estamos orando, ay, pues qué bueno, ay, qué bonito ora. Pero es la oración de fe, es la oración de poder. ¿Y por qué es de poder? Porque Dios contesta, porque vemos el resultado, porque el Señor se manifiesta. Gloria al Señor. El domingo estaba platicando aquí con Anabel. Levanta su mano, Anabel. Aquí está. Y ella me estaba diciendo, ay, pasó una señora y que traía un problema de los ojos bien fuerte, y que ella había ido a consultar, la habían checado, no se curaba. Y entonces ella muy sencillamente, ¿qué hizo? Oró por ella. ¿Saben lo que pasó? El Señor la sanó. Al rato viene el esposo y le pregunta, oiga, ¿y usted quién es? Así le preguntó. ¿Usted quién es? ¿Por qué? Porque hubo poder. Hubo poder por una mujer que le está creyendo a Dios. Eso es el poder de Dios. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Dios es bueno. Entonces la oración de fe se ve cómo Dios contesta. Cómo Dios contesta, cómo Dios atiende. La fe en Dios y en su existencia es primero, antes de pedir o solicitar algo a aquel que recompensa a los que le buscan. Antes de pedir, tiene que haber fe. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no le podemos agradar a Dios si no tenemos fe, si no creemos en Él. Por eso cuando oramos,
estamos creyendo que nuestra oración vale la pena, que la oración es importante, que la oración es necesaria. Te voy a decir, el día de hoy muchos de nosotros estamos aquí parados y no lo sabemos, producto de la oración, producto de personas que han orado. El día de hoy no sabes cuántas peticiones Dios ha contestado a través de los compañeros de oración. Dios ha hecho milagros, ha hecho prodigios y todo el mundo, ay, muy tranquilo. No. ¿Y por qué? Porque hemos creído. Entonces, si fe es imposible agradar a Dios, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, cuando lo buscamos con sinceridad, estamos pidiendo, clamando al Señor. ¿Sabes qué? El Señor contesta. Y Él se agrada que vayamos a Él. Hay personas, te voy a decir, este es el pensamiento del mundo. No, si yo voy con Dios es porque es una carga, un problema muy pesado. Pero lo demás yo me encargo. Dios está muy ocupado y no le tengo que. Y uno dice, ay, qué amables con Dios, no lo quiere ocupar. ¿Cuál no lo quieres ocupar? Lo que estás diciendo, ese es el pensar. A mí personas del mundo me han dicho esta expresión. No. El Señor quiere que oremos, que le pidamos, que busquemos al Señor y que tengamos fe. ¿Por qué estoy orando? Porque creo en Él. Porque Él sé que Él contesta. Porque te voy a decir, y eso es lo que el enemigo quiere que tú no hagas. No ores, ¿para qué? No ores, no va a pasar nada. No ores, es bien aburrido. Todo eso es el enemigo, que no quiere que oremos, porque en la oración Dios empieza a manifestar y hay poder, un poder sobrenatural que hay el release, se suelta en medio de nosotros. Entonces, gracias a Dios, tiene la oración tiene que ser precedida, o sea, por la fe. Y te voy a decir, ¿cuántos han visto los Juegos Olímpicos? ¿Alguien ha visto los Juegos Olímpicos? Muy bien. Y cuando se ven los Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que primero sucede antes de comenzar los Juegos Olímpicos? Y uno dice, pues la inauguración, que llegan todos los países. Si llegan todos los países, hacen acto de su presencia. Acto de presencia, sí. Pero lo más importante que precede a eso, que llegan personas con la antorcha. ¿Sí o no? Llegan con la antorcha y algunos dicen que viene desde Grecia, porque ahí fue donde se originaron los Juegos Olímpicos. Y que llegan desde Grecia y llegan atletas y llegan al estadio. Y entonces en medio de el estadio hay un recipiente donde está la antorcha mayor, la grande. Pero esos juegos no se van a iniciar hasta que esa antorcha esté prendida. No va a pasar nada hasta que la antorcha sea prendida. Te voy a decir, muchas cosas no van a pasar en nuestras vidas hasta que la antorcha sea prendida, hasta que nuestra fe se prenda en oración, y entonces van a pasar las cosas. Entonces vamos a ver milagros. Entonces vamos a ver el poder de Dios. Hasta que nosotros encendemos esa antorcha, hasta que nosotros creemos, y entonces se van a hacer las cosas. Entonces el juego y todo no va a comenzar hasta que pase esto. Por eso muchas cosas no van a pasar y no pasan en nuestras vidas hasta que no oremos. Y hasta que no lo busquemos al Señor en oración. Entonces es esencial la actitud dispuesta de dar el paso de fe
por adelantado. Y ese paso de fe es que yo me pongo a orar. Y yo pongo a orar porque creo que hay respuesta en ti. Creo que tú me escuchas. Y creo de que tú tienes cuidado de mí. Y creo que tú vas a obrar en mi vida aún mejor de lo que ni siquiera yo te estoy pidiendo. Entonces estamos confiando en un Dios lleno de gracia que oye la oración. En Proverbios 15:29 dice esto. Proverbios dice: el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. De los justos. ¿Y por qué son justos? Porque han creído en Dios. Entonces la fe tiene que ser precedida antes de la oración. Número 2, la fe es confiar totalmente en Dios y en su palabra, escúchame, en el presente. Yo confío en Dios no para el futuro, para el presente. Yo necesito a Dios para el día de hoy. Es por eso que tenemos que orar a diario. Es por eso que tenemos que hablar a diario. Es más, esposos, si tú no le hablas a tu esposa a diario, lo primero que te va a decir: ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojado conmigo? Aunque algunas esposas, qué bueno que no hable, mejor. Bueno, eso ya estamos hablando de otros problemitas ahí, si pasa eso. Pero normalmente no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? Entonces, ¿tenemos que hablar? Sí. ¿Tenemos que comunicarnos? Sí. En Mateo 11, del 22 en adelante, dice esto. Marcos 11, 22 en adelante. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Mira nomás, bien claro que el Señor está diciendo ahora: ¿quién puede mover montañas? O sea, nadie. Y para hacerlo es solamente el poder de Dios. Y dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Entonces, para orar es importante poder creer en el Señor. Entonces te voy a decir, creer en el Señor es la confianza en Dios. Siempre opera en el tiempo presente, mientras que la esperanza mira hacia el futuro. Entonces, esperanza es confiar en el futuro. Eso es esperanza. Pero si yo confío para ahorita, eso es confianza. Eso es fe para ahorita. La necesito el día de hoy. Por eso es importante orar a diario, porque cada día trae su propio afán. Amén. Entonces tenemos que aprender a hacer esto. Entonces, por ejemplo, la esperanza es la expectativa mientras de algo en el futuro, mientras que la confianza posee y recibe lo que la oración ha clamado. Entonces, por eso la confianza en Dios y en su palabra proveerán las fuerzas que requiere nuestra oración para ser eficaz en todo tiempo. El Señor quiere que seamos personas de oración y que seamos de oración eficaz. Te voy a decir algo. Estoy seguro que Anabel, en donde quiera que la ven, y ya me ha dicho diferentes momentos, que le buscan para que ore. ¿Por qué? Porque es una oración eficaz. ¿Y por qué? Porque ella está creyendo. Y cuando cree, suceden las cosas. Amén. Suceden las cosas. Entonces en Romanos 10:17 dice esto: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Como por ejemplo ahorita estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Y saben lo que está produciendo en cada uno de nosotros? Fe. ¿Y por qué necesita haber fe? Para orar. Porque si no hay fe, no oramos. Amén. Pero como les digo, la fe es para que actúe en este día, en este momento. Número 3, la fe es un poder residente
en nosotros que debe de ejercerse de acuerdo con el Dios de los milagros. Como viene a habitar esa fe en cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para hacer milagros, para hacer prodigios, para manifestarse. De veras, Dios quiere manifestarse y se va a manifestar a través tuyo, a través de mí, a través de cada uno de nosotros, pero como creyendo. Por eso cuando es tan importante, si dice, ay, ¿puedes orar por mí? Ay, yo no puedo. No crees. No crees. Ay, yo no sé orar. No crees. No, al contrario, puedes orar conmigo con mucho gusto, porque esta es la oportunidad para que el Señor se manifieste, para que el Señor haga algo hermoso. Amén. Wow, qué precioso, porque creo en el Señor. Entonces en Romanos capítulo 12, verso 3 dice esto. Romanos 12, 3, por favor. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Fíjate esto. Ya te quiero decir algo. Para que tú y yo estemos aquí, ya Dios nos ha dado una medida de fe. Si no, no estuviéramos aquí. Pero si estamos aquí, es que cada uno de nosotros tenemos fe. Pero Dios nos ha dado una medida de fe. A cada uno. Aquí dice, hágalo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, Dios nos pone en cada uno de nosotros lo que necesitamos. No es tanto más. Ahora, la Biblia dice, si tuvieras fe como la de un grano de mostaza, pequeñita, poquita. Si tú dices, es que mi fe es pequeñita, ok, es como la de un grano de mostaza. Y pues como la fe, aún pequeñita, se puede mover montañas. No hay excusas. Entonces, Dios nos ha dado una medida de fe. Y esa medida de fe es para que oremos, para que el Señor se manifieste en nosotros. Ahora, y no es tanto más fe. Muchas veces les decimos, necesitamos más fe, sino es el ejercer lo que ya el Señor ha puesto de fe en nosotros. Y que muchas veces podemos ir aumentando esa medida de fe en nosotros conforme la palabra, como dice Romanos 10, 17. Si lo pueden poner, muy conocido pasaje. Romanos 10, 17, por favor. Así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, por eso les decía, ahorita el Señor nos está aumentando la fe. Aquí está. Porque estamos escuchando la buena noticia, estamos escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está produciendo ese deseo. Yo quiero orar. Yo me voy a poner a orar. Yo voy a poner a clamar al Señor. Yo voy a hacer esto. Entonces, este poder residente, al enfocarse y ponerse de acuerdo con Dios, el Dios de los milagros, hará que estos sucedan, estos milagros. Y empezamos a ver Dios obrando. En Marcos capítulo 11, verso 22. Bueno, ya lo leímos, 22 y 23, acerca de que cuando oremos, si le decimos al mar, se va a hacer hecho, porque creemos en el Señor. Entonces, y en Hebreos 4:16 dice esto: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Entonces es cuando esa fe la necesitamos al acercarnos al Señor. Es la parte del creyente que ejerce su medida de fe con denuedo y sin timidez, creyendo y esperando en el Dios de toda esa gracia. Y la palabra gracia es el regalo de Dios inmerecido a los hombres. Entonces, cuando yo hago esto,
Entonces vemos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y por último, algo que te quiero mencionar es que la fe, como te decía, es vital para el creyente. Aún en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso cada uno de nosotros, si estamos aquí, es porque hemos creído en Jesús. Entonces, ahora, y por eso entonces ya tenemos vida eterna. Entonces, la fe es vital para todo, para el creyente y su vida y su vida de oración. Pero la fe tenemos que luchar de enemigos de la fe. Y te voy a decir, hay 3 principales enemigos de la fe y de la oración. ¿Cuáles son los 3 enemigos de la fe y de la oración? Número 1, el primer enemigo de la fe es lo contrario de la fe. ¿Y cuál es? La razón humana. Yo lo quiero entender, yo lo quiero comprender. Explícame cómo funciona. Y tenemos muchas veces estas mentes que son analíticas, que son mejor que cualquier computadora, cualquier Apple, y de las que vayan a sacar los Apple, es tu computadora. Esta mente es mucho más buena y más rápida que cualquier cosa que se haya inventado o que se vaya a inventar. Y esto que el Señor nos ha dado, pero ahora nosotros lo utilizamos para todo pensarlo, razonarlo. Y te voy a decir, ¿cómo podemos razonar a un Dios que es grandísimo, es infinito, el Dios todopoderoso, con una mente infinita, a mentes finitas, a mentes totalmente limitadas? Entonces no podemos, y por eso muchas veces, ¿para qué oro? No, qué cansado, no me gusta. Entonces, ¿y qué estoy utilizando? Mi mente, mi razonamiento. Entonces la razón se convierte en enemiga de la fe, porque siempre demanda explicación. Siempre demanda explicación a todo. Demanda respuestas lógicas y buscará tomar el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas es, pues le entienda o no le entienda. Aquí dice la palabra que cuando ore a solas, me meta en privado a platicar con el Señor. Eso dice. Y si tú dices, ¿pero para qué? ¿Y cuál es la dinámica que existe? ¿Y qué sucede? Y no le entiendo. No. El Señor nos dice a través de su palabra, pero yo le creo. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, el primer enemigo de la oración es la razón humana. El segundo enemigo de la fe y de la oración son los sentidos. ¿A qué me refiero? Son con mis sentidos, mis gustos. Siempre le será más fácil al hombre creer en cosas que sus sentidos naturales pueden percibir. Yo no creo hasta que lo vea. ¿Te acuerdas? Que Tomás le dijo a los discípulos, cuando los discípulos vinieron diciéndole a Tomás, Jesús resucitó. Y él dijo, ver para creer, hasta que yo no meta mis dedos en los agujeros de la mano, o mi mano en su costado donde lo traspasaron. ¿Qué estaba diciendo Tomás? Hasta que no creía, hasta que viera, hasta que sintiera. Por eso dijo, ver para creer. ¿Eso es fe? No, eso no es fe. Entonces, hasta que lo sienta, hasta que me guste, hasta que esté a gusto. Es por eso que yo muchas veces, ¿por qué no venimos a la iglesia? He escuchado pues, a través de mi vida muchas cosas. En parejas muchas veces no vienen a la iglesia porque antes de venir se pelearon.
se pelearon y uno dice, yo no voy, ya no voy a la iglesia, ya se me quitaron las ganas. Ay, ¿para qué voy a levantar las manos como hipócrita? Y mira, ni te quiero ni te puedo ver. Y estamos enojados. Y todo eso. Entonces ya no voy porque estoy enojado. Ya no voy, ay, me sentí muy cansado. ¿Qué va a haber? Lo mismo. No pasa nada. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque estoy cansado. Tengo sueño. No, ahorita no quiero. ¿Qué me está guiando? Mis sentimientos, mis ganas, mis emociones. No, es por eso de que un refrán que dicen que del correo que llueve y que haga todo, ahí está el correo, ¿verdad? Entonces, antes decían eso, no sé si ahora todavía lo digan, ¿verdad? Pero acerca del correo. Pero que como quiera, ahí van a estar el correo trayendo pues los mensajes y todo esto. Y de veras que no importa cómo nos sintamos. Por eso es que hay veces que me siento cansado, sí. Hay veces que quizás no quieras venir a la iglesia, sí. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. Pero ven como quiera. Más allá de tus sentimientos, más allá de tus gustos. ¿Y qué sucede cuando venimos? Estamos cantando, estamos adorando y el Señor nos empieza a refrescar, nos empieza a reanimar, empezamos a cobrar vida, empezamos a sentir ese descanso. El Señor nos empieza a hablar, nos empieza a renovar, sigue produciendo más fe. ¿Qué pasó? Nos bendijo. Más allá de nuestros sentimientos, de nuestros sentidos o nuestros gustos. Entonces, como te decía, los 3 elementos que nos afectan para orar, para orar es la razón humana, número 2, los sentidos, y en los sentidos, y número 3, la duda. Y sabes que todos hemos dudado. La duda. ¿Y qué es la duda? Es permanecer en 2 caminos. Carecer de certeza, permanecer dividido o titubeante. Yo he conocido muchas veces expresiones de cristianos. No, hombre, este anda con un pie con Dios y otro pie en el mundo. ¿Has escuchado eso? ¿Qué es eso? Un pie con Dios y otro pie en el mundo. Entonces, pues sí me gustan las cosas de Dios, pero también me gusta mucho el mundo. Entonces, estamos con un pie y estamos titubeando, estamos dudando, porque también queremos lo mejor, ay, qué bonito, vengo, ay, el Señor me da paz, ay, que el Señor me bendice, ay, qué bonito, ay, pero me gusta el mundo porque me doy mis buenas por allá. Entonces, te voy a decir, la duda es un enemigo mortal de la fe y de la oración, porque te conducen a la incertidumbre, a la desconfianza y finalmente a la incredulidad. Entonces, como estás dudando, pues ni siquiera oras. Y en Marcos capítulo 11, 23, bueno, ya lo leíamos que está hablando que no debemos de dudar en el Señor, sino estar seguros de que el Señor va a contestar. Y te voy a decir, hay veces que nuestra oración es con duda, pero utilizamos esto. Bueno, que el Señor haga su voluntad. ¿Pero por qué estamos diciendo esto? Porque estamos dudando. Estamos dudando, no. Ya la Biblia nos dice cuál es su voluntad. Amén. Y nos está diciendo que oremos y estamos orando conforme a su voluntad. Entonces estamos orando y estamos creyendo que el Señor va a sanar, que va a restaurar. Pero muchas veces utilizamos eso. Si es la voluntad de Dios, otras veces decimos, espero que Dios responda. Y todo eso va en contra de lo que es verdaderamente la fe bíblica, porque eso es ahora. Estoy confiando en el Señor. Y por último, la cuarta
La cuarta cosa que nos afecta en la oración y también en cosas para que nos estorben en la fe y en la oración es la confesión negativa o incorrecta. Entonces, las declaraciones negativas producirán siempre resultados negativos, porque estamos hablando negativamente. Por eso estamos hablando de la necesidad de la oración, que la oración es buena, pero de repente nosotros en alguna parte de nuestra vida escuchamos o nosotros dijimos, ay, es aburrido, ay, yo me duermo. Estoy haciendo declaraciones, que la oración es aburrida, que la oración es cansada y que me voy a dormir. Estamos utilizando esto. Y entonces, y eso es lo que, ¿y cuáles son las consecuencias? Que eso es lo que produce, porque estoy esperando esas cosas negativas. ¿Y por qué? Porque yo mismo lo estoy declarando, yo mismo lo estoy confesando. En Proverbios 18:21 lo hemos dicho tantas veces y una vez más decimos que en la lengua puede traer vida o muerte, nuestra confesión negativa. Por eso trae vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces es importantísimo que hablemos bien, que confesemos la palabra de Dios, que la declaremos y que oremos con fe. Y Dios va a hacer cosas preciosas en medio de nosotros. Amén. Denle un aplauso de gratitud al Señor. Dios es bueno. Y de veras todo esto es porque necesitamos orar. Y todo esto es porque el Señor está trayéndote como una inyección el día de hoy para producir esa fe, para que aún crezca esa fe en tu vida, para que oremos. Y porque si oramos, vamos a ir creciendo espiritualmente. Si oramos, el Señor se va a empezar a manifestar en nuestras vidas con cosas espirituales, pero también a través de nosotros el Señor va a poder bendecir a tantas personas. Yo sé que algunas personas de aquí, personas te hablan específicamente para que ores. Y porque saben que oras y que tus oraciones Dios las escucha y que Dios responde. Qué hermoso. Pero qué hermoso que sí, Dios me habla, pero también Dios te puede hablar. Y Dios te quiere hablar. Y quiere que tengas una relación no a través de terceros, sino una relación directa con Dios. Amén. Pero para eso te tienes que meter a solas con el Señor. Te voy a decir, cuando yo estaba en la escuela bíblica, y teníamos una clase que se llamaba oración e intercesión. Y una de las cosas, de los requisitos en esa clase, es que todos teníamos que orar 1 hora. Y mínimo teníamos que orar 1 hora diaria. Yo tenía compañeros que oraban 1 hora, pero hay veces, y yo también en algunas ocasiones, no, yo le quiero dar el diezmo del tiempo en oración. ¿Cuál es el diezmo del tiempo en oración? Pues son 24 horas del día. Entonces el diezmo del tiempo son 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos. Yo ando grueseando. Yo ahora sí me voy a meter con el Señor y voy a, de veras, pero más que el tiempo, porque realmente llega el momento, dice la palabra de Dios, que orar sin cesar. ¿Qué significa? De que yo paso un tiempo a solas con el Señor, pero a través del día yo me sigo comunicando con el Señor. Yo sigo hablando con el Señor. Yo oro y paso ese tiempo, y que ese tiempo es que lo hago no compartiendo con otras cosas o haciendo otras cosas. No, ese es un tiempo exclusivo con el Señor. Pero luego estoy haciendo otras cosas, estoy trabajando, haciendo otras cosas, y mientras estoy haciendo, de repente estoy orando y le digo algo al Señor y sigo, pero consciente de que el Señor está. ¿Qué es eso? Orar, siempre. Amén. Pero porque tengo esa relación con el Señor. Entonces el Señor quiere hacer algo en tu vida el día de hoy.
Y el Señor quiere, en la oración de fe, quiere bendecirte. Y yo el día de hoy, esta es la palabra que el Señor quería darnos, que la necesidad de la fe para orar. ¿Y qué quiero hacer? Quiero el día de hoy probarlo. Yo creo en el Señor y creo que si estamos aquí, Dios el día de hoy va más allá de una reunioncita. Si el Señor está presente, y Él está presente, no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero Él está aquí. Y si Él está aquí y Él está presente, si tú vienes con una necesidad, creyendo en el Señor contesta. Por eso el día de hoy, si tú tienes una necesidad, si tienes alguna enfermedad, y si tú me dices, ay hermano, ya han orado quién sabe cuántas veces por mí y nada pasa. Este es el día que el Señor quiere hacer algo en tu vida. Y si tú dices, ¿y qué si no pasa? Entonces no pases, por favor, porque no tienes fe y no va a pasar nada. Pero yo te animo, el día de hoy, el Señor quiere hacer algo en tu vida. Y si tú tienes una necesidad, si tú tienes un problema o alguna enfermedad y crees que Dios te va a sanar, no mañana, no pasado mañana, a ver cuándo. No, el Señor lo va a hacer ahorita. Si crees que Dios te puede sanar y quiere sanarte y te va a sanar ahorita, yo te quiero invitar que pases, por favor. Pasa aquí al altar. Y yo quiero orar por ti, para que ahorita el Señor haga algo. Si tienes una enfermedad y crees que el Señor te va a sanar, ahorita pásale. Si tienes una necesidad, pasa. Aprovecha. ¿Qué estás esperando? Si vieras aquí al Señor Jesús parado en carne, y el Señor te dice, el que quiera algo, venga a mí. Ahora sí, porque estoy viendo a Jesús. Entonces te estás llevando por la vista. No, aquí está el Señor, aunque tú no lo veas. Y el Señor quiere tocar tu vida.